Hola, soy Juan Diego. Hoy vamos a tocar el caso de un bloque resbalando por un plano inclinado e interactuando con un resorte. Vamos a resolver ese problema utilizando el teorema de trabajo y energía cinética y aplicando lo que ya sabes de la teoría de fuerzas para encontrar los trabajos ejercidos por el peso, la fricción y una fuerza elástica. Este es un caso tomado del capítulo 7 del libro de Sierra-Szymanski y bueno, que a simple vista es también uno de los que es más difíciles plantear, pero te vas a dar cuenta que si tenemos cuidado en el análisis de y justo la identificación de los instantes que tiene el movimiento de este bloque, es como este problema te va a ser bastante sencillo de entender. Te recuerdo que te suscribas al canal, que le pases la voz a tus patas para que puedas seguir subiendo videos de este tipo, de casos complejos de física. Vamos a empezar. Vamos a tener, como ves en la imagen, un bloque que va a resbalar sobre una plataforma inclinada hasta interactuar con un resorte. Como esta plataforma va a tener fricción, y justamente están los coeficientes de rozamiento, va, después de haber comprimido el resorte, a rebotar. Pero en el rebote no va a llegar hasta el punto inicial, sino un poco más abajo. Y eso es justamente lo importante y lo interesante de analizar en este caso. Entonces nos piden tres cosas. En primer lugar, la rapidez que tiene el paquete justo antes de llegar al resorte, o sea, justo en el momento en que lo está impactando. Después, cuánto es la compresión máxima que va a sufrir el resorte luego de haber sido impactado por el paquete. Y al final, justamente conocer cuán cerca se va a acercar el bloque desde el punto inicial. Entonces, antes de empezar, vamos a, como dije, resolver este problema mediante el enfoque de trabajo y energía cinética. Y para esto vamos a recordar justamente muy rápidamente qué es el trabajo. Esto ya lo debes saber. Recuerda que el trabajo es un escalar, no es un vector. Pero va a aparecer a partir de justamente el producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento. Esto va a ser bastante importante porque justamente nos permite identificar los componentes que necesitamos para hacer el planteamiento del teorema de trabajo y energía. Por lo tanto, en primer lugar necesitamos identificar las fuerzas que actúan sobre este bloque y que van a ser representativas, las fuerzas que van a hacer trabajo. Y justamente para esto vamos a aplicar algo que tú de hecho ya sabes hacer bastante bien a partir de tu curso básico de física, y eso es el diagrama de cuerpo libre de justamente este bloque que va a resbalar y que a lo largo de la trayectoria se va a mantener constante. Entonces vamos a empezar. El bloque en la cima, el bloque cuando aún está en reposo, va a tener esta interacción de fuerzas. El bloque está así y lo primero que vamos a hacer es girar el sentido del movimiento. En vez de tenerlo tradicionalmente como lo estás viendo ahorita, vamos a girarlo para que esté tanto paralelo el eje X al plano y el eje Y va a estar perpendicular también al plano. Tenemos entonces estas nuevas líneas de acción y pasamos a identificar las fuerzas. Peso del bloque, normal a partir del punto de actuación, y recordemos que este sistema tenía un ángulo de inclinación θ original. Entonces vamos a desplazar ese ángulo de inclinación a la posición que estás viendo ahorita, ¿no? Por geometría. Eso es algo bastante básico. Después, como identificamos que el sentido del movimiento es de forma diagonal y hacia abajo, la fricción va a actuar en contra de este sentido del movimiento y va a ser paralelo al plano. Va a tener esta forma y va a ser una fricción, en este caso cinética, porque vamos a analizar netamente los movimientos que va a efectuar el bloque. No se va a prestar para analizar una situación de fricción estática, aunque también, si el problema lo requiriera, con otras preguntas, se podría utilizar este coeficiente. No es que solamente voy a utilizar el cinético, también se puede utilizar el estático en otras ocasiones que en clase las vamos a analizar. Entonces, teniendo ya este diagrama de cuerpo libre, vamos a hallar justamente, decidir cuáles fuerzas van a ser las que van a ejercer trabajo sobre el bloque.
Tenemos el trabajo del peso, que sí va a tener una aplicación el trabajo del peso en el bloque, ya que va a descender una distancia vertical. Así que el peso sí va a efectuar trabajo. Pasamos a analizar la normal. La normal no va a ser representativa, sí la podemos expresar de acuerdo a las leyes de Newton, a dinámica, a partir de, bueno, el ángulo y de la masa y la gravedad. Pero, como vamos a ver en un momento, no va a realizar trabajo, ya que el vector normal, la fuerza normal, va a ser perpendicular a el vector desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que van a formar es 90 grados y cuando quiera hallar el producto escalar de dos vectores que forman 90 grados, este va a ser 0. La normal no va a ejercer trabajo. Finalmente, la fricción sí va a ejercer trabajo, ya que va a ser paralela a el vector desplazamiento. Por lo tanto, como el peso ya lo tenemos expresado en parámetros, que va a ser mg, ahora lo que nos va a importar es expresar esta fricción en términos de los parámetros conocidos mg y el ángulo. Para esto vamos a emplear las ecuaciones dinámicas, que tú también ya sabes hacer bastante bien, y vamos a analizar solamente la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Ok? Si quisiera encontrar la aceleración del sistema, esa es otra historia, eso pertenece al tema de dinámica. Y bueno, eso también es algo bastante sencillo que a estas alturas ya lo sabes hacer. Ahora, solamente estamos utilizando esta ecuación dinámica para expresar la fricción en términos de mg y el ángulo θ. Si tenemos esta expresión, podemos decir que en el eje vertical no hay aceleración, hay equilibrio en el eje vertical. Y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es 0. Con eso tenemos que la normal menos el componente del peso en la vertical va a ser 0. Y podemos expresar la normal en términos de esos parámetros que estás viendo ahí. Si quiero expresar la fricción por fórmula, sería igual al coeficiente por la normal. Y al final tenemos, con todos los datos conocidos, que la fricción va a ser igual al mu cinético por mg coseno de θ. ¿Ok? Solamente vamos a llegar hasta ahí, como te digo. Si quisiéramos hallar la aceleración, sería otra historia para continuar con la sumatoria de fuerzas en X. Pero eso no va a ser necesario. Tenemos entonces ubicada al peso y a la fricción. Vamos a reservar estos datos y ahora sí, con esto que es bastante fácil y bastante intuitivo para empezar a hacer, vamos a proceder a la parte más rica del problema, que va a consistir en analizar cómo es la dinámica del movimiento del bloque. Entonces tenemos un instante 1, quiero que lo mires esto como fotografías, ¿ok? En la foto 1 vas a tener el bloque descansando en la cima de el plano inclinado, ¿ok? Estando en reposo. En el punto 2, este bloque va a resbalar una distancia L mayúscula, hasta el punto donde va a tener un contacto inicial con el resorte. Y va a tener esta trayectoria. Como te digo, como te das cuenta ahí, voy sombreando unas formas de triángulos rectángulos, que después nos va a servir bastante para identificar justamente los desplazamientos que va teniendo este bloque para las fuerzas con las que quiero realizar trabajo. ¿Ok? Después de haber impactado con el resorte, este bloque se va a desplazar una distancia adicional de minúscula hasta llegar a haber comprimido el resorte de la manera más... haber tenido una compresión máxima. Este resorte se va a comprimir al máximo. Y por lo tanto, a partir del punto 1, el bloque se va a haber desplazado una longitud L más de minúscula. Y después, que se ha comprimido, va a rebotar el bloque desplazándose también por el plano, pero ahora en sentido contrario. ¿Ok? Y va a llegar no hasta el punto inicial, sino un poco más abajo. Va a llegar hasta el punto 4, donde por efectos de la fricción no va a haber podido llegar hasta la posición inicial, sino un poco más abajo. Casualmente, estos 4 instantes son los que coinciden con las preguntas iniciales que me pide el problema. Me piden analizar, recordemos, lo que pasa en el punto donde, en primer lugar, choca con el resorte, después hasta el punto donde lo comprime al máximo, y a continuación, hallar ciertas interrogantes desde hasta que llega al punto máximo después del primer rebote.
Entonces vamos, ahora sí, habiendo identificado esta dinámica, a proceder con resolver pregunta por pregunta. Entonces nos piden, ¿qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte? Acuérdate que vamos a emplear el teorema de trabajo y energía, que nos va a decir que el trabajo neto va a ser igual al cambio de energía cinética. Y este cambio de energía cinética va a implicar que va a haber una energía cinética final y una energía cinética inicial. Dos momentos, dos instantes. Por lo tanto, si queremos resolver este problema por el enfoque de energía, lo que nos va a convenir hacer es encontrar o ubicar justamente dos fotografías que me van a representar los instantes que quiero despejar para hallar la variable de interés, en este caso la rapidez, justo antes de llegar al resorte. Entonces vamos a identificar estos instantes. Instante 1, la posición inicial. Tenemos el bloque descansando en la parte superior del plano inclinado. Si el bloque está en reposo, tenemos que la velocidad en el instante 1 va a ser 0. Y por lo tanto, si utilizamos la fórmula de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, justamente si esa velocidad es 0, la energía cinética en el instante 1 también va a ser 0. No va a haber energía cinética en ese instante de la posición inicial. La siguiente fotografía va a aparecer cuando el bloque choca con el resorte. En este caso, este bloque va a haber bajado de la rampa una distancia L paralela a la rampa. Pero por geometría también puedes hallar esta altura, que va a ser L por el seno del ángulo. Entonces esto va a ser bastante conveniente para problemas de plano inclinado en general, sean de dinámica o sean de energía, para poder hallar automáticamente la longitud vertical con la que puedo tener el desplazamiento del bloque. ¿Ok? Entonces hay dos longitudes que si quieres los puedes ver como la hipotenusa y también como la altura. Esas dos longitudes van a ser bastante importantes, con lo que te voy a enseñar en un momento. Volvamos al teorema de trabajo de energía, que recordemos que es el trabajo total igual a la variación de energía, que en este caso va a ser la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Entonces, vamos a identificar las fuerzas que realizan trabajo sobre este bloque. En verdad, partiendo del diagrama de cuerpo libre que habíamos hecho al inicio, son tres fuerzas representativas: el peso, la fricción y la normal. Esas tres fuerzas son las que actúan en el bloque. Sin embargo, no he puesto en este planteamiento una expresión para el trabajo hecho por la normal, ya que recordemos lo que analizamos hace un momento. Si el trabajo es igual al vector fuerza por el vector desplazamiento, como la normal va a actuar como una fuerza, esta es perpendicular al desplazamiento. Entonces, si yo hago fuerza por desplazamiento, normal por desplazamiento, voy a tener un ángulo de 90 grados y esto va a hacer que el producto escalar o el trabajo hecho por la normal sea 0. Por lo tanto, las dos fuerzas representativas para esta situación solamente van a ser el peso y la fricción, que va a ser igual a la fórmula de energía cinética, que en este caso es la energía cinética final solamente, un medio de la masa del bloque por la velocidad 2 al cuadrado. Y casualmente es esta rapidez la que nos piden como incógnita, el b sub 2. Antes de hacer el planteamiento, vamos a regresar a la diapositiva de teoría, una diapositiva de teoría que había preparado, para recordar justamente cómo es esta expresión del trabajo hecho por el peso y del trabajo hecho por la fricción. Entonces, en general, no te pido que memorices estas expresiones, son bastante intuitivas si sabes hacer bien tu diagrama de cuerpo libre. Si haces bien tu diagrama de cuerpo libre e identificas adecuadamente los sentidos del movimiento, estas expresiones se van a deducir por sí mismas. Sin embargo, si tú deseas, puedes analizarlas por tu cuenta, ya que las tienes aquí. Y vamos a primero recordar el trabajo hecho por el peso en la parte A.
Para el trabajo del peso, lo que tienes que acordarte siempre es que solamente van a importar las posiciones verticales. ¿Ok? Por ejemplo, si solamente tenemos el trabajo del peso, el peso solamente tiene de magnitud masa por gravedad. Pero a mí lo que me va a importar si tú miras esta figura es la distancia h que se ha desplazado el bloque. ¿Ok? Que es el componente de lo que se desplazaría sobre el plano inclinado, el componente vertical. Ahí es donde viene a actuar la geometría que te mencioné hace un momento. Así que el trabajo del peso en general sería masa por gravedad por esa distancia vertical que la he puesto ahí como h. El signo, ahí tú ves un más menos. Este más menos, al igual que va a pasar con la fricción, va a depender de hacia dónde está actuando el vector peso o el vector fricción, ya que también estamos hablando de fricción. Entonces, en este caso, como el peso está actuando a favor del desplazamiento, o sea, está resbalando, está cayendo hacia abajo, el signo que vamos a utilizar en los problemas va a ser positivo. ¿Ok? El signo que vamos a utilizar en este problema va a ser positivo porque el peso va a actuar a favor de ese descenso. Y para el caso de la fricción, tenemos a toda esta expresión a partir del diagrama de cuerpo libre que puedes ver ahí, el coeficiente mg coseno, multiplicado por la distancia, ahora sí, que va a depender de cuánto se ha desplazado a lo largo del plano inclinado. Que si lo pongo en términos de h va a ser la expresión que tienes ahí, pero que en general sí va a depender de cuánto se ha movido a lo largo de ese plano, ¿ok? No es solamente la posición vertical como era en el caso del peso, sino la posición real que se ha desplazado en función de ese plano inclinado. Ahora recordemos, te hago acordar que el signo puede ser más o menos. Para el caso del problema que estamos viendo ahorita, el signo de la fricción, si está descendiendo, la fricción va a actuar en contra del movimiento y el signo que vamos a utilizar va a ser menos. Pero esto lo vamos a entender cuando veamos el caso en sí, el caso que tenemos para el problema. Regresemos aquí. Volvamos a analizar este caso. Tenemos que las únicas fuerzas representativas que me van a ejercer un trabajo van a ser el peso y la fricción. Recordemos que el trabajo de la normal es 0. Para esto vamos a analizar justamente cuáles son estas distancias que van a recorrer el bloque hasta llegar al resorte. En primer lugar, tenemos esta distancia L, que va a ser la que va a interactuar con la fricción, recordemos, porque la fricción interactúa con el desplazamiento a lo largo del plano inclinado. Y tenemos después esta distancia L seno, que va a ser la relevante para el trabajo del peso, la posición vertical. Teniendo esto, vamos a recapitular esto de aquí, que para el trabajo del peso la importante va a ser L seno y para el trabajo de la fricción va a ser L. Teniendo esto, vamos a expresar el trabajo total. En primer lugar, el trabajo del peso va a ser igual a masa por gravedad y este desplazamiento vertical, L seno, menos la fricción multiplicada por L. Y acordémonos que el signo es menos porque en este caso la fricción le va a quitar energía a el bloque. ¿Ok? Y va a actuar en contra del movimiento. En este caso, si tú tienes un vector desplazamiento y un vector fricción haciendo 180 grados, justamente el coseno de ese producto escalar va a hacer que el signo sea negativo. Así que también por esta teoría de vectores bastante básica, tú puedes asegurarte de que el signo que le vayas a poner a tu expresión de trabajo sea el correcto. Entonces lo que tenemos aquí es álgebra. Vamos a despejar la expresión que nos piden, que es la rapidez 2, el b sub 2, en términos de todos los otros parámetros. Puedes comprobar eso por tu cuenta. Tienes toda esta expresión que, reemplazando en los datos originales que me da el problema, que los tengo todos, me sale que esta rapidez justo antes de llegar al resorte va a ser de 7,3 metros por segundo. Entonces tenemos esta primera parte.
del problema donde hemos analizado dos instantes. Desde que el bloque parte de reposo hasta que tiene el primer contacto con el resorte. Pero si te das cuenta, antes de hacer este contacto, y es justamente a partir de esto donde vamos a pasar al siguiente punto, aún no interactúa con el resorte. Así que todavía el resorte no ejerce trabajo en este punto A sobre el bloque. Situación que va a cambiar aquí, en la parte B donde me piden la compresión máxima de resorte. Esta compresión máxima yo la voy a analizar en estos instantes de aquí. En primer lugar, el bloque ahora, a partir de la posición inicial, de la posición 1, ya no va a recorrer solamente L, sino que recordemos que va a recorrer un L más D, hasta llegarse a comprimir al máximo. Esa sería la posición o la longitud del desplazamiento a lo largo del plano. Verticalmente, la posición que se habrá desplazado el bloque será L más D seno. Entonces, tenemos que analizar otra vez las condiciones especiales que pasan en esta fotografía. Cuando el bloque haya comprimido totalmente el resorte hasta el punto máximo, va a tener una velocidad de 0, ¿ok? Se va a quedar quieto un momento antes de ser expulsado hacia arriba. Y por esta condición homóloga, la energía cinética en ese instante también va a ser 0. Un medio de m v al cuadrado, si v es 0, da una energía cinética de 0 joules. Entonces, teniendo claro estas condiciones especiales, vamos a volver a plantear el teorema de trabajo y energía. Ahora comparando los instantes 3 y 1. Ahora elijo el instante 1 porque me parece más fácil, porque sigues manteniéndose como tal. La energía cinética en el instante 1 fue de 0 y vamos a seguir manteniendo esa condición. Voy a plantear ahora las fuerzas que realizan trabajo sobre esta condición cuando la compresión es máxima. Teníamos, y recordemos que el trabajo a la normal es 0, por la condición de la perpendicularidad de los dos vectores. Tenemos que analizar trabajo de peso, trabajo de fricción, pero ahora vamos a analizar el trabajo hecho por el resorte, por el spring, ¿ok? Ahora sí entra a tallar el resorte. Y para esto te hago recordar un poco de teoría sobre cómo era la interacción del resorte cuando aplica una fuerza. Y vamos a recordar esto de acá. Quisiera que te fijes en el caso C, ¿ok? Que es el caso que justamente se va a aplicar para esta situación. El bloque se va a estar desplazando a favor del sentido del movimiento, a favor del desplazamiento S, ¿ok? Pero va a haber una fuerza de compresión, la roja que estás viendo en el caso C, ¿ok? Que va a ir en contra de ese desplazamiento, ¿ok? Como vuelves a hacer el producto escalar de estos vectores, ¿ok? El vector fuerza elástica, producto escalar, con el vector desplazamiento, llegas a tener un coseno de 180 otra vez. Ese coseno de 180 va a ser menos 1 y va a ser negativo a el trabajo que va a realizar el resorte, que por fórmula, o también lo podrías expresar como la multiplicación de la fuerza elástica por el desplazamiento en X, sería un medio de K, de la constante de rigidez, por el X al cuadrado. Teniendo todo esto, podrías decir que el trabajo de la fuerza elástica es menos un medio de Kx al cuadrado. Este es el caso que vamos a aplicar cuando está existiendo una compresión. Lo puedes definir así. ¿Ok? Regresemos entonces con esto al caso. Tenemos tres fuerzas representativas que me van a hacer un trabajo diferente de 0. Vamos a decir que el trabajo del peso va a tomar como posición significativa o como desplazamiento importante al vertical, al L más D seno. Y que el trabajo de la fricción va a tomar como distancia representativa al L más D. ¿Ok? Solamente.
Vamos a entonces despejar. Esto es álgebra nada más. Vamos a multiplicar el peso mg por el desplazamiento L más de seno menos la fricción por L más D. Y recordemos que es menos porque la fricción está actuando en contra del movimiento. Y recordemos la teoría que vimos hace un momento. Cuando el trabajo de la fuerza elástica comprimía y hacía que la expresión menos 1/2 de K por la distancia al cuadrado, y le pongo solamente D, porque acuérdate que D es lo que comprime, ¿ok? Lo que está siendo comprimido. Ya no me importa el L más D, porque el resorte solamente actúa en la longitud D minúscula, no en el L, ¿ok? El L fue lo que se deslizó antes el bloque, pero eso no va a importar para este caso. Resolviendo por álgebra, vamos a tener, bueno, acá hay una factorización, el menos 1/2 K de cuadrado va a pasar al lado derecho, ya que el K3 va a ser 0, por lo que explicamos hace un momento. Finalmente, despejando esta expresión, vamos a tener una ecuación cuadrática, y por esto, que ya tú sabes hacer bastante bien, vamos a tener que la distancia que justamente se va a ver comprimido ese resorte va a ser de 1,06 metros. ¿Ok? Entonces hemos incluido en esta parte B la acción que está teniendo el resorte al ser comprimido por el bloque, cuando está sucediendo esta situación del primer descenso. Vamos a cerrar con la parte C, que dice, a rebotar el paquete hacia arriba, ¿qué tanto se acerca a su posición inicial? Vamos a ver entonces la posición en este instante 4. Tenemos el bloque que va a haber descendido, va a haber comprimido el resorte y luego va a haber sido impulsado otra vez hacia la posición que estás viendo ahí, hacia donde está netamente rojo el resorte. Por lo tanto, vamos a incluir un nuevo parámetro, ¿ok? Que va a estar obviamente en función de los anteriores. Vamos a incluir una distancia R que va a ser al final lo que justamente nos piden ayer. ¿Qué tanto se acerca a su posición inicial? Ese que tanto se acerca lo vamos a llamar R. Y va a ser igual a la diferencia entre la posición inicial y la posición hacia donde regresa el bloque luego de ser expulsado. Por geometría volvemos a tener la altura y vamos a analizar lo que sucede en ese instante 4. Cuando ha regresado al punto más alto, la rapidez en 4 va a haber sido 0. Se va a detener por un instante bastante pequeño y por lo tanto la energía cinética en el punto 4 también va a ser 0. Teorema de trabajo y energía. Comparo posición 4 con posición 1. Tengo entonces que ya no va a haber actuado el resorte. No tenemos trabajo hecho por la normal y nos referimos únicamente al trabajo del peso y el trabajo de la fricción. Para el trabajo del peso, la distancia representativa va a ser la vertical, la que tenemos ahí por geometría. Para el trabajo de la fricción, aquí viene algo bastante importante que tienes que tener en cuenta. Para el trabajo de la fricción en este instante 4, tienes que darte cuenta cómo es la dinámica del movimiento desde el instante 1. En primer lugar, el bloque va a partir del reposo y se va a trasladar una distancia L. Después se va a desplazar una distancia D adicional hasta haber comprimido el resorte. Luego de que el resorte se va a haber comprimido, va a expulsar al bloque hacia arriba nuevamente, haciendo que este se desplace nuevamente D y haciendo que se desplace nuevamente L. ¿Ok? Por lo tanto, hasta ese punto, si nosotros asumimos que el bloque regresa hasta su posición inicial, este, a lo largo del plano, se va a haber desplazado 2L más 2D. Sin embargo, nosotros sabemos que no va a llegar hasta ese punto más alto. Y sabemos que hemos definido que esta distancia entre la posición inicial y el punto donde el bloque regresa hasta ese punto más alto es R. Por lo tanto, a ese 2L más 2D le vamos a quitar este R. ¿Ok? Entonces, a toda esta expresión
2L más 2D menos R es donde va a actuar el trabajo de la fricción. Y esto va a ser bastante importante que te des cuenta. Para eso es importante que te fijes cómo es la dinámica de todo el movimiento. Para que sepas exactamente dónde o cómo va a actuar cada fuerza. Sabiendo esto, vamos a expresar el teorema de trabajo y energía. Tenemos que el trabajo del peso va a actuar otra vez a lo largo de esta altura, mg/c, ¿no? Y que la fricción va a actuar con signo menos en toda esta distancia. ¿Ok? Estamos asumiendo que el peso solamente está actuando verticalmente, por lo tanto tiene signo positivo a favor del movimiento, y en este caso la fricción actuaría en sentido contrario. Si nosotros queremos asumir un desplazamiento hacia abajo o hacia arriba, en cualquiera de estos dos casos la fricción iría en contra de ese movimiento. Así que le ponemos el signo menos. Está habiendo una pérdida de energía en este caso. Hacemos álgebra y despejamos el parámetro que nos importa. Despejamos el R, que justamente es la incógnita que nos piden aquí, en términos de todos los parámetros que ya nos da el problema, y finalizamos usando nuestra calculadora y teniendo que la distancia hasta la que se acerca el bloque a su posición inicial es de 1,3 metros. Hemos hecho este problema, uno de los más complejos que me ha tocado analizar, mediante el trabajo total ejercido por cada fuerza. Date cuenta que no hemos utilizado el enfoque de conservación de energía. Y eso es todo. Por el que, bueno, haciendo un resumen, una recapitulación, hemos analizado el trabajo ejercido por las fuerzas del peso, la normal, la fricción y la fuerza elástica también. Así que, bueno, me queda agradecerte, gracias por tu tiempo y acuérdate de suscribirte para que siga subiendo casos de física.